Amén. Bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Cuando adoramos a Dios, el Espíritu Santo nos envía a cumplir su misión. Dios nos equipa con todos los recursos necesarios para cumplir con la tarea. Esta semana pasada estuvimos completando el campamento de aviación en la Iglesia Presbiteriana de Jefferson, Texas, y esperamos hacer lo mismo aquí en Houston. Nosotros seguimos aquí comprometidos, orando e intercediendo por los estudiantes y por sus familias, para que juntos descubramos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora que viene a adorar a Dios, yo le invito para que traiga sus deseos y sus sueños como parte de su ofrenda a Dios. Y cuando adoramos a Dios, entonces Dios nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo para que sigamos los sueños y los deseos de Dios. Juntos adoremos a Dios en esta su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Celebremos la presencia de Dios. Tu voz nos llama a salir de nuestros encierros para ser acariciados por tu dulce presencia. Tu voz nos llama a caminar sobre aguas turbulentas para ser salvados de nuestras dudas. Tu voz nos llama a adorarte. Venimos para adorarte en espíritu y en verdad. Qué bueno que Dios coloca aceite
y renueva nuestras vidas. Ahora vamos a orar, tomamos aire y recibimos el soplo del Señor y la unción del Espíritu Santo. Y exhalamos la paz, gozo y la alegría que suben delante de Dios como alabanza. Señor Jesucristo, tú desciendes de lo alto para salvarme. Tú cruzas las fronteras para salvarme. Tú alumbras en las sombras para salvarme. Tú destruyes mis temores para salvarme. Tú caminas sobre las aguas para salvarme. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo sostendrá, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno eres tú. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno eres tú. Qué bueno es saber que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Celebremos el pueblo de Dios. La paz del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sea contigo, y el pueblo del Señor responde, y con tu espíritu. Ahora vamos a orar e interceder con las personas que están detenidas, que están sufriendo y necesitan ser salvadas por el Señor. Hoy, agosto 9, la pastora Gloria nos invita a leer Romanos capítulo 16, versículos 17, la parte A. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Reflexionemos con la pastora. La unidad es uno de los ideales humanos. Anhelamos unidad entre parejas, entre hermanos, entre amigos, entre socios, en la iglesia, etc. Unidad es la capacidad de permanecer junto a
a pesar de. La unidad implica compromiso, apoyo irrestricto al otro y a la vez que se aporta crecimiento con integridad. Lo contrario a la unidad es la división y el problema. Algunos son especialistas en provocar contienda, otros parecen disfrutar las discusiones entre cercanos. Para otros, su negocio es aprovecharse de las divisiones y contiendas. Una de las enseñanzas centrales de Cristo es que de dos pueblos Él hizo uno. Luego no corresponde a la voluntad de Dios continuar la contienda, sino mantener la misericordia. Oremos con la pastora Gloria. Amado Padre, guarda mi corazón de todo deseo de pleito, que por encima de la contienda mi corazón rebose de misericordia hacia todos. En el nombre de Jesús. Amén. Celebremos la palabra de Dios. Hagamos la oración de iluminación. Dios, fuente de toda luz, por tu palabra tú has traído luz a nuestro ser. Pedimos ahora que derrames sobre nosotros el espíritu de sabiduría y de entendimiento, para que nuestros corazones y nuestras mentes sean abiertas para ti. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La primera lectura viene de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 18, en la voz de Lisbeth. Elías entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo y buscan mi vida para quitármela. Entonces Dios le dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo y buscan mi vida para quitármela. El Señor le dijo: Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola. Ungirás por profeta en tu lugar, y sucederá que a quien escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y quien escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, y cuyas bocas no lo han besado. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio viene de Mateo 14, versículos 22 al 33. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas.
Cuando el viento era contrario, en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el mar, se turbaron y gritaron: «¡Es un fantasma!». De miedo, se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les habló diciendo: «Tengan ánimo, yo soy, no teman». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero sintiendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ambos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a el servicio online de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Es un servicio en el cual nos rendimos completamente ante la majestad de nuestro Rey Jesús. Le adoramos en espíritu y en verdad. Comencemos con una historia que me contó una señora. Por causa de un juguete, dos hermanitos estaban peleando a punta de irse a los golpes. Su mamá los vio muy acalorados, entonces los llamó y les aconsejó diciendo: «A mí me gustaría que ustedes dos imitaran a Jesús. Por ejemplo, si Jesús estuviera aquí, él hubiera dicho: voy a dejar que mi hermano juegue primero con el juguete». Entonces el niño mayor le dice al menor: «Muy bien, querido hermanito, a ti te corresponde el privilegio de imitar a Jesús». El título del mensaje para esta tarde es Duro de imitar y está basado en Mateo capítulo 14, versículo 28. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas», dijo Pedro. Imitar personajes ha llegado a ser un arte muy sofisticado. Imitar implica meterse en la piel, el cuerpo, la mente y el alma del otro. Implica tener la capacidad de escuchar, de ver, de sentir las palabras, los gestos y las sensaciones ajenas. En la naturaleza, los camaleones imitan el color, la textura, las formas del ambiente que los rodean para esconderse de sus depredadores. El arte de imitar en los seres humanos va más lejos. Se trata de asumir la personalidad de otro a riesgo de perder la propia identidad. El Evangelio nos cuenta que Pedro quiso imitar a un personaje misterioso que se le apareció caminando sobre las aguas. Pedro quiso imitarlo para verificar la identidad de ese personaje. Pedro dijo: «Si tú eres el gran yo soy como tú dices que eres, entonces no solo tú caminas sobre las aguas, también puedes hacer que yo camine hacia ti sobre las aguas». La imitación propuesta por Pedro no fue una tentación dirigida al caminante de las aguas como lo hizo Satanás. Y no fue una tentación primero porque Pedro sabía que solo podría caminar sobre las aguas si el personaje misterioso lo autorizaba. Segundo, porque Pedro se ofrece a sí mismo antes de ofrecer a algunos de sus compañeros. Notemos que Pedro no dice: «Si tú eres quien dices ser, entonces manda que Santiago vaya a ti caminando sobre las aguas». Tercero, la imitación que está proponiendo Pedro no es una tentación porque el caminante de las aguas aceptó la idea sin ningún inconveniente. El caminante de las aguas autorizó la imitación y todo iba muy bien hasta que Pedro comenzó a ver los efectos del viento, formando grandes olas, golpeando la barca, golpeando su cuerpo y al mismo instante y al mismo momento también al caminante de las aguas.
Ese era el mismo viento que se les había opuesto toda la noche desde que partieron de la playa. Ahora, ese mismo viento estaba atacando a Pedro con fuerza. El viento no estaba dejando que Pedro se acercara hacia el misterioso caminante de las aguas. Cuando Pedro dejó de poner la mirada en el personaje misterioso para detenerse a mirar el poder del viento, entonces desconfió de la autoridad y el poder que le habían sido delegados. Pedro dudó de los derechos de autor que le habían sido dados. Pedro comenzó a hundirse en sus temores y cayó en la cuenta que para imitar al caminante de las aguas se requiere algo más que atrevimiento, se requiere algo más que talento, se requiere algo más que permiso. Al momento de hundirse en sus temores, Pedro se enteró que el caminante de las aguas es realmente duro de imitar. Hoy en día, imitar las acciones y el carácter de Cristo es una carga muy pesada que nos imponemos o nos dejamos imponer. Por ejemplo, un seminario teológico hizo una reunión de hombres de negocios para levantar fondos para la institución. Los directivos arreglaron una reunión entre los hombres de negocio y los estudiantes. En medio de la conversación, uno de los estudiantes le preguntó a ellos: ¿qué expectativas tienen ustedes de nosotros, los estudiantes del seminario? Uno de ellos, inmediatamente, uno de los negociantes se levantó y dijo: esperamos ver a Cristo en ustedes. Queremos verlos imitando a Cristo. Los estudiantes, por supuesto, se quedaron callados para no decir algo que pudiera afectar las donaciones de los negociantes para el seminario. Otro ejemplo acerca de lo pesado y lo peligroso que puede ser la exigencia de imitar a Cristo, la encontramos en una canción popular. En esa canción popular, un papá está rogándole a Cristo de la siguiente manera: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Es cierto que los padres debemos ser ejemplos de fe y conducta, pero de ninguna manera debemos y podemos atrevernos a tomar el lugar de Cristo en su relación con nuestros hijos, nuestros familiares o cualquiera que estos sean. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos o nos dejamos imponer la carga de imitar a Cristo, entonces estamos suponiendo que tenemos todo lo que se requiere para ser y hacer como Cristo es y hace. Así pues, nos atrevemos a poner una excesiva confianza en nuestras habilidades y en nosotros mismos más que en el caminante de las aguas. Nos atrevemos a ponernos en lugar de Cristo y de esta manera llegamos a ser anticristos. Por más expertos que seamos en el arte de la imitación y así tengamos los derechos de autor para imitar, hay momentos en los cuales la imitación fracasa. Especialmente cuando vemos que los vientos del mundo se oponen fuertemente para que nos acerquemos a conocer mejor al caminante de las aguas. Esos vientos mundanales no solo son contrarios, también quieren arrastrarnos lejos de Cristo. Nosotros no podemos garantizar que esos vientos no nos van a afectar o que sin saberlo ya estemos afectados por ellos. Por eso, a causa del exceso de confianza en nosotros mismos y el efecto del poder de los vientos del mundo, comenzamos a hundirnos en el mar de los temores. Ese es un mar lleno de temor a los fantasmas, un mar lleno de temor a los vientos del mundo, un mar lleno de temor a los accidentes, un mar lleno de temor a no llegar al destino, un mar lleno de temor a la muerte propia o la muerte de un ser querido, un mar lleno de temor a contagiarse del coronavirus. Y así muchos otros más temores comienzan a inundarnos en ese mar. Y cuando estamos ahogándonos en los temores, entonces fallamos en la imitación de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene temor de caminar sobre el mar, por más fuerte que sean los vientos y las olas. La consecuencia es que al fallar la imitación de Cristo, entonces
en ese momento perdemos la confianza en Cristo y en el resto de las relaciones. Las relaciones con los hijos, con los cónyuges, con los hermanos, se destruyen por falta de confianza, especialmente de confianza en el Señor. Es interesante notar que Pedro, cuando se estaba hundiendo, no le pidió ayuda a los que estaban en la barca y no comenzó a decir: Juan, Santiago, Mateo, sálvenme. Comenzó a perder la confianza en Cristo, comenzó a perder la confianza en sus compañeros, y por ese temor, se dañaron las relaciones. El temor daña nuestras relaciones. A veces pensamos que la imitación es una solución para llegar a ser mejores versiones de nosotros mismos. Pensamos que con la imitación podemos realizar grandes hazañas, pero con la imitación lo único que llegamos a hacer es una parodia o una tragicomedia de nuestra relación con el Señor y con los demás. Y todos los que nos observan aterrorizados desde la barca siguen pensando que el caminante de las aguas es una ilusión o un fantasma. Aunque Cristo no está en desacuerdo con la idea de que lo imitemos, Él está de acuerdo. Sin embargo, Él tiene una mejor propuesta. Y escuchen la propuesta que tiene el Señor para nosotros. La propuesta de Cristo es que nos dejemos transformar de acuerdo a su imagen, sin anular nuestra personalidad. Mientras que la imitación puede anular nuestra personalidad, la transformación en Cristo la refina, la pule, la perfecciona. Aunque Cristo permite que le imitemos, Él prefiere que nos dejemos transformar, no en las personas que nosotros nos imaginamos que queremos ser, no en las personas que otros quieren que seamos, sino en las personas que Él nos ha diseñado para ser. Esa es una propuesta grandiosa. No más imagínese usted siendo transformado a la imagen de Cristo sin perder su personalidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo se da esa transformación? La transformación que Cristo tiene para nosotros empieza cuando la imitación que hacemos de Él falla. No se puede dar cuando lo estamos imitando porque estamos muy ocupados imitándolo. Se tiene que dar cuando la imitación que hacemos de Él falla. Y cuando comenzamos a hundirnos en los temores y en los problemas, la transformación comienza cuando comenzamos a gritar: Señor, sálvame. En ese momento, cuando abandonamos la pretensión de que podemos imitarlo o que podemos hacerlo por nosotros mismos. Es cuando reconocemos que necesitamos un Salvador, que el caminante de las aguas extiende su mano para sacarnos de nuestros temores y hacernos caminar sobre las aguas, pero esta vez no por nosotros mismos, sino porque estamos cogidos de la mano del caminante de las aguas. Es que solo podemos caminar sobre los problemas, o caminar sobre las enfermedades, caminar sobre las adicciones o caminar sobre los temores cuando Cristo nos toma por la mano y nos saca de ellos y nos lleva caminando sobre ellos, tomados de su mano. Para comenzar a ser transformados, debemos comenzar entonces a gritar como Pedro, no de terror por un fantasma, sino que debemos alzar nuestra voz para decirle: Cristo, sálvanos de nosotros mismos y sálvanos de la ilusión que tenemos al imitarte. Sálvanos de creer que podemos hacerlo con nuestras propias habilidades. Además, debemos dejar que el caminante de las aguas nos lleve caminando sobre los problemas, sobre las enfermedades, sobre los temores, sobre las adicciones, hacia donde se encuentran los que todavía están aterrorizados. Es interesante notar que el objetivo no es ir caminando sobre las aguas hasta llegar a la playa. El objetivo es ir caminando sobre las aguas hasta donde están los aterrorizados. Porque cuando llegamos a ellos caminando sobre las aguas, tomados de la mano con Cristo, entonces ocurren dos milagros más. El primero, los vientos contrarios a que nos acerquemos a Cristo se calman, se van, desaparecen. Y segundo,
Los temores que antes teníamos son transformados en un temor reverente hacia Cristo, proclamando en altavoz que Jesús es el Dios, así como lo hicieron los discípulos cuando vieron a Pedro y a Jesús entrar en la barca. Todos reconocieron y todos dijeron: Jesús, tú eres Dios. Es en la adoración comunitaria en la barca que el temor a los fantasmas, que el temor a los vientos, que el temor a los accidentes, que el temor a no llegar al destino, que el temor a la muerte propia o de un ser querido, que el temor a contagiarse con el coronavirus es transformado en un temor reverente hacia la divinidad del Hijo, hacia Cristo nuestro Salvador. Es en ese momento, es en la adoración que nuestros temores son transformados en temor reverente a Cristo. Por eso, en la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston, estamos completamente convencidos de que la adoración comunitaria a Cristo, virtual, en este caso, o en persona, como la vamos a tener, nos dispone para ser transformados en las personas que Dios quiere que seamos, personas libres del temor. Por eso, dejemos que Cristo nos lleve tomados de la mano caminando sobre los temores, sobre los problemas, sobre las preocupaciones, sobre las enfermedades, sobre las adicciones, hacia las familias que todavía en el mundo están aterrorizados, y para que todos juntos podamos ser transformados por el poder del Hijo de Dios. Por eso, la invitación para ustedes y para todos, cada uno de nosotros, es que sigamos compartiendo con esas familias aterrorizadas estos servicios de adoración en línea, mientras podemos reunirnos en un futuro en persona, para que nuestros temores sean transformados en un temor reverente hacia Él. Acordémonos que la imitación que podamos hacer de Cristo es atrevida y falla, mientras que la transformación que Cristo puede realizar en nosotros es relacional, tomados de la mano, es segura y es duradera. La transformación en Cristo, la que Él tiene para nosotros, es mejor que la imitación que nosotros podamos hacer de Él. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, caminante sobre los problemas, sobre los temores, sobre las adicciones, caminante sobre las aguas. Te pedimos que hoy tomes nuestra mano, nos saques de nuestros temores y transformes nuestros temores en temor reverente hacia ti, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que tienes dominio sobre los mares, sobre los vientos y sobre toda potestad en la tierra. Gracias por salvarnos de nosotros mismos y gracias por salvarnos de la idea que tenemos de que podemos hacerlo por nosotros mismos y de que podemos imitarte por nosotros mismos. Gracias porque tú nos vas a transformar en las personas que tú nos has diseñado para que seamos, sin anular nuestras personalidades. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y confesamos que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Amén. Voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto,
Damos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo sigue llamándonos hasta el día de hoy para que al escuchar su voz nos dejemos tomar de la mano del Señor Jesús y sigamos juntos caminando a pesar de las olas y de los vientos que se presenten. Vamos a celebrar el poder de Dios. Y digamos, como dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora vamos a entrar al tiempo de acción de gracias y de intercesión. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de congregarnos virtualmente y escuchamos que Dios está haciendo maravillas en cada una de las familias de ustedes, casi todos los que se han comunicado con nosotros, le damos gracias a Dios. Dios ha sido fiel con sus misericordias diarias y todos ustedes quieren dar gracias a Dios por la salud, el trabajo, la paz y las buenas compañías. Y también la petición mayor entre todos que vamos a incluir es para que de alguna manera Dios pare el coronavirus, esta pandemia, o que provea los medios para que nosotros podamos seguir viviendo en medio de esta situación tan difícil que sería para nosotros. Así que oremos juntos. Dios, nos damos en adoración delante de tu trono. Tu sabiduría, tu poder y tu bondad nos dejan maravillados. Te agradecemos por tu poder salvador en el Señor Jesucristo y pedimos que por tu Espíritu Santo tú nos lleves a seguirte a ti y a hacer misericordia con los que se sienten que se están ahogando. Oramos por tu iglesia para que tú la sigas enviando a proclamar las buenas noticias de salvación en el Señor Jesucristo a todos los que se sienten que se están ahogando en sus dolores, penas y angustias. Dios de toda misericordia, seguimos orando por todas las personas que han contraído el coronavirus en cada uno de nuestros países y en el mundo entero. Pedimos especialmente por quienes te sirven proclamando tu palabra, que como Dan Castro en México están enfermos. Y seguimos orando para que tú traigas consuelo a quienes lloran la pérdida de sus seres queridos. Y oramos por quienes están angustiados y temerosos por la expansión del virus. También oramos por nuestros líderes en el gobierno y por todas las autoridades, para que tú los lleves a desarrollar mejores estrategias para contener el virus. Oramos por quienes tratan a los pacientes y por aquellos en riesgo de contraerlo, para que tú los protejas. Oramos por nosotros mismos, para que creciendo en responsabilidad, sigamos con gracia y humildad las precauciones que somos llamados a seguir. Dios de todo favor, oramos por todos los que se encuentran sobrecargados por los vientos y las olas de la adversidad, el dolor y el sufrimiento. Algunos pueden aún sentirse abandonados aquí en el mundo y aún abandonados por ti. Oramos para que tú nos des la gracia de ayudar a quienes lo necesitan y caminar con quienes necesitan compañía mientras tú obras maravillas en sus vidas. Oramos por la familia Carmona, por Luz Alba y por todas las familias que se encuentren en estas circunstancias. Oramos por las familias que sufren y sienten la amenaza de la desintegración. Oramos por la familia de Elizabeth en México para que puedan preservar su unidad familiar. Ten misericordia, oh Dios, de las niñas y de los niños que viven en contextos de mucha violencia, para que tú guardes sus vidas y sus sueños en ti. Dios de todo amor, te damos gracias por el regalo de la vida y oramos por quienes sufren angustias por su salud, por la pobreza o por cualquier injusticia. Oramos para que tu luz les brille y todos ellos vean la esperanza que tú les ofreces. Oramos por Jesús, el primo de Daniel, por César Horta en México, por la familia Castro que perdió a una hermana y por las familias y amigos de Marcos Salazar y Carmen Caldera. Y ahora yo los invito para que todos juntos oremos como el Señor Jesús nos enseñó a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a salir a un mundo donde muchos vientos van a crear grandes olas que posiblemente nos van a golpear y van a estar en contra de que nos acerquemos a Cristo. Pero ahí está la mano de Jesús tendida hacia nosotros, que nos va a sacar del hundimiento en el que estamos en problemas, enfermedades, angustias, dolores, adicciones y temores, y nos va a llevar de la mano para caminar sobre todas esas aguas. Así pues que si salimos para encontrar a todas aquellas familias que están aterrorizadas y que necesitan ver que Cristo no es un fantasma, sino es el que camina sobre las aguas con nosotros. Vamos entonces a caminar sobre las aguas con Jesús para llegar a ser transformados en las personas que Él quiere que seamos. Y vamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.